de Bashar al-Assad. Pero acá lo curioso es que tanto Rusia con sus bombardeos como Arabia Saudita con este anuncio, lo que están comentando y haciendo es que van a hacerlo contra el ISIS o el Daesh. Pero en el caso de Rusia se ha visto que los ataques son contra la oposición también y intentan, aparentemente, y lo están logrando, fortalecer a Bashar al-Assad. Tengo la impresión de que Occidente, sobre todo Estados Unidos y los países europeos, ellos tenían todo el interés de desnivelar el conflicto en Siria, como sucedió en el caso de Libia, por ejemplo, en donde claramente el apoyo de la OTAN a los rebeldes desniveló pues el conflicto y permitió una victoria sobre el régimen de Gaddafi. Entonces, en un momento se pensó que eso podía suceder también en el caso sirio. Sin embargo, acordémonos que en el caso sirio no hubo una resolución de exclusión aérea que permitió pues el control del tema aéreo pues en favor de Occidente. En el caso sirio, el compromiso con las fuerzas rebeldes ha sido muy de Occidente, sobre todo Estados Unidos ha sido mucho más laxo, más débil, sí, en tanto la presencia de grupos extremistas entre los rebeldes. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que la presencia de Rusia ahora por el lado sirio está fortaleciendo al régimen oficialista. Lo hemos visto con este último éxodo de personas huyendo de esos bombardeos. Exacto. Ahora, yo no estoy tan convencido de que el ingreso de Arabia Saudita al conflicto sea pues la solución al problema. Es más, creo que en primer lugar es un elemento más lo vuelve más complejo el problema, ya que ya no solamente sería Occidente, al-Assad, Rusia, sino sería también la dinámica de eterna tensión entre Arabia Saudita y Irán, los dos líderes chiita y sunita. Claro. En ese escenario, ya en el terreno. Entonces yo creo que antes de favorecer, porque es una cosa de niños creer que Arabia Saudita vaya solamente a enfrentarse al Estado Islámico, es decir, va también a enfrentarse a Irán y al régimen de Bashar al-Assad. Así que no estoy tan seguro que esto sea. Además, yo tengo impresión que me genera justamente esto, es que Estados Unidos haya celebrado o visto como algo muy positivo el hecho que Arabia Saudita vaya a intervenir, me genera primero que las críticas a Rusia no tendrían sentido, ya que ellos estarían también fomentando un camino para hacer mucho más violenta y compleja una solución pacífica. Y dos, que fundamentalmente estarían de acuerdo en algo que ellos no pueden hacer o no quieren hacer, que es la necesidad de enviar tropas al terreno sirio, algo que nadie quiere hacer. No lo quiere hacer Turquía, no lo quiere hacer Europa, no lo quiere hacer Estados Unidos. Y en el primer intento de un país que dice yo puedo hacerlo, sí, pues lo celebran. Así que son conscientes de la importancia de que la única manera de derrotar pues al Estado Islámico y hacer frente al régimen de Assad es con tropas en el terreno, sí, como ya lo demostró el pueblo kurdo cuando hizo frente al Estado Islámico. Claro, en el terreno. Y entonces ese ofrecimiento a Arabia Saudita tiene sentido, pero además es importante en qué momento lo hace. Lo hace cuando se han suspendido las conversaciones y frente a una Rusia que se siente importante o victoriosa con el apoyo a Bashar al-Assad, que también siente que está ganando terreno. Entonces es como también para nivelar un poco las fuerzas políticas a la hora de la conversación. Y si lo piensas, puede ser esto aún más difícil, porque además es trasladar un escenario de conflicto como el que se vio en Yemen entre Arabia Saudita e Irán, trasladarlo al escenario sirio, con lo cual estás ampliando la zona de acción de enfrentamiento ahora bélico entre pues los dos países más importantes del mundo, chiita y sunita, lo cual creo que va a implicar otro tipo de negociación. Estoy seguro de eso. Y tú hablabas de Libia. Ha habido también un artículo en la revista The Economist sobre esta situación caótica que existe en la Libia post-Gaddafi, que cayó con este apoyo aéreo internacional, un país dividido, un país donde también el ISIS tiene un pie y un pie importante, tiene una ciudad tomada Sirte, que es la especie de Raqqa, el equivalente en Siria. Entonces, ¿cómo también se está jugando en este escenario esta lucha contra el ISIS? Acordémonos que en el caso libio, hace un par de semanas, hace un mes, se llegó un acuerdo entre los dos gobiernos. Sin embargo, este acuerdo no se materializa, y no se materializa fundamentalmente por los mismos problemas que vemos en Siria, de que a diferencia de haber grupos rebeldes, varios, en el caso de Siria hay muchas tribus que conforman y que apoyan a ambas partes en conflicto, con lo cual se hace muy difícil la implementación del acuerdo. Y esto lo único que ha generado es la posibilidad que el Estado Islámico se desarrolle en este país mucho más cercano al continente europeo y además... Una ruta hacia Italia. Exacto. Ahora, cuéntanos un poco, en el caso de Libia, hay dos ciudades que están gobernadas o controladas por dos facciones distintas. Exacto. Por un lado es Tobruk, que es una de las ciudades donde está el gobierno reconocido por la comunidad internacional, y la otra ciudad es Trípoli, la capital, en donde hay otro gobierno. Cuando se da la fractura del régimen de Gaddafi, pues acordémonos que los diferentes grupos rebeldes apoyados de diferentes tribus, porque el caso libio, a diferencia de Siria o Egipto, es un país tribal, pues, básicamente, que es como mantuvo la organización que
construyó pues Gaddafi en casi 4 décadas o más de poder. Un régimen muy tribal, es más, él mismo tenía su tribu que de alguna manera que le da cierto poder o sustento. Entonces, en esta división del país, de tantos grupos aparecieron dos pues que de alguna manera comandaron quisieron pues establecerse como los representantes de la población en la época post-Gaddafi y comenzaron un conflicto civil, un conflicto interno, de ahí mucha violencia, y además eso también impide, por ejemplo, que inversiones vayan a darse en el caso del petróleo e hayan hecho que la producción de petróleo, que es uno de los principales ingresos para Libia, haya bajado considerablemente, lo cual también es lamentable para sus intereses. Y también el hecho que Libia se haya convertido, después de la ruta Siria, Turquía, Grecia, en uno de los principales países que sirven de trampolín para la inmigración irregular hacia el continente europeo, básicamente países que provienen del África subsahariana. Está haciendo el terreno propicio para el ISIS ante un ISIS golpeado en Irak y también golpeado en Siria. Que se expande además, y yo tengo la impresión que el ISIS está teniendo como estrategia tratar de expandirse lo más posible. Es decir, el escenario sirio-iraquí, si bien han consolidado cierto terreno, el cual no se ha movido mucho en los últimos meses, pero saben que no pueden mantener pues como el único territorio de defensa. Así que ampliar y hacer que Occidente tenga pues intereses en otros lados, por ejemplo, su desarrollo en Afganistán, que es cada vez más importante, su desarrollo en la península arábiga, su desarrollo en Yemen, en el sur, su desarrollo en Libia, en el África Negra, e inclusive cometiendo acciones en el sudeste asiático, es parte de estrategia de ampliación que incluso está en la misma esencia en la construcción del califato. Acordémonos que este califato no es un califato solamente que pasaba por Irak y Siria, sino un califato que iba de la península ibérica hasta pues la India, pues, o hasta mucho más allá. Así que cuando ellos hablan, por ejemplo, de Libia, lo hablan en términos de provincias, son provincias. Sí. Nigeria es otra provincia, Afganistán es otra provincia, dentro de lo que sería un califato desarticulado aún, pero con el objetivo de que se conforme un gran, entre comillas, pseudoestado. Claro, y esta situación caótica de los países que hemos mencionado, polarizados, divididos, también está teniendo un impacto muy severo en la misma Europa, con esta crisis de refugiados, la más grande después de la Segunda Guerra Mundial, que está amenazando incluso la unidad misma de Europa. Sí, el tema de los refugiados, y ahora lo vemos con las imágenes de Alepo, ¿no? Sí. Nuevamente estamos hablando de algunas cifras, dicen 40.000, 50.000, yo he leído hasta 80.000 refugiados en las últimas 24 horas, es decir, es realmente lamentable. Claro, la crítica contra el accionar de Rusia ha sido inclemente, digamos, y tiene algo de sustento, pero también es cierto que esto no puede ser un tema simplemente coyuntural, y es que también Occidente, los países europeos, Estados Unidos han colaborado pues en la situación general en la situación de Siria, del conflicto sirio hoy en día. Los reclamos de Grecia en torno a no ser un campo de refugiados, no convertirse en un campo de refugiados, y eso es producto de la falta de acuerdo, porque todavía los acuerdos no se implementan o no están de acuerdo en los acuerdos. No están de acuerdo. Nadie quiere repartirse la cantidad de inmigrantes. Todavía la legislación de hace un par de años sigue vigente y no se puede, por ejemplo, el hecho de que solamente puedas pedir asilo en el lugar donde llegues. Y obviamente Grecia dice, yo no soy Turquía, yo no soy límite de Siria, sin embargo no me vuelvan a mí un campo de refugiados para evitar que estos cientos o miles de refugiados lleguen al continente europeo. Además, ojo, después mío todavía pasan por países que no son parte de la Unión Europea, así que porque yo sería el responsable o yo tendría que cargar sobre todo el peso de la responsabilidad de hacer frente a esto en las condiciones económicas en las que me encuentro. Y los países más pobres dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, como son Jordania, Líbano, Turquía, se están llevando el peso más fuerte, más difícil a la hora de lidiar con esta crisis de refugiados. ¿Qué es lo que Turquía le ha dicho? La semana pasada el primer ministro turco estuvo hablando con Merkel y Merkel le prometió, la Unión Europea le prometió 3.000 millones de dólares. Y visas para los turcos que vayan que no necesiten visa los turcos que vayan a Europa. Pero hoy, cuando han visto 80.000, 90.000, han dicho, esto merece 10.000 millones o 20.000 millones de dólares. 3.000 no es suficiente para hacer frente, ya tenemos 2,5 millones para hacer frente a 100.000 más que podrían pasar en 24 horas. Es decir, si los problemas en Alemania son 900.000 inmigrantes que han pasado en el transcurso de un año, se imaginan recibir en 24 horas un poco menos de 100.000 inmigrantes, es decir, logísticamente, presupuestalmente es imposible manejar para un país. Políticamente le está costando mucho también a Merkel llevar esa delantera y esa posición tratando de hacer justicia a una crisis humanitaria de esa magnitud, ¿no? Áspero y por momentos con indirectas bien dirigidas, los aspirantes del Partido Demócrata Hillary Clinton y Bernie Sanders iniciaron un debate antes de las primarias de la próxima semana.